escribiendo un libro y quisiera compartirles algo de lo que Dios ha estado depositando en mi corazón en el tema de la mujer. Déjame explicarte varias cosas. Yo llevo 2 o 3 años caminando por ahí, no son pocos, son algunos 23, 24 años ya caminando en el ministerio itinerante. Por la gracia de Dios, porque los ministerios no son de los hombres, los ministerios son todos de Dios. Es Dios quien los sostiene, es Dios quien los mueve, es Dios quien los ubica en la asignación que tienen, ¿verdad? Para llenar el espacio que necesitan llenar. Esto no es un tema de protagonismo ni de agendas personales, es una agenda del Espíritu Santo. Y Dios te dio, dentro de la capacidad que cada cual tiene, Dios decidió ponernos una asignación que va de acuerdo al depósito que Él puso en nosotros, ¿verdad? Cuando yo comienzo en el ministerio, quizás de las primeras oportunidades en donde yo ministré con mucha frecuencia fue precisamente en muchas actividades dirigidas por el Ministerio de las Mujeres. Hubo un tiempo en el que se hizo como una especie de moda. Era como que había congreso aquí, había congreso allá, y había congreso allá, y había congreso allá. Y yo observaba, yo me formé en una iglesia de pueblo pequeño, en el barrio, en una iglesia de corte tradicional, ¿no? Para mí había muchas cosas que como que de momento yo las veía y como que no las entendía muy bien, porque si algo a mí me marcó de la formación que me dieron y eventualmente de la formación que me siguieron dando mis líderes y mis pastores, déjeme decirle algo: usted nunca tome a la ligera la gracia que Dios le regala a usted en un pastor y en una pastora. No lo tome livianamente, porque la responsabilidad de un pastor y una pastora es formarte a ti para que tú llegues al corazón de Dios. No es para que tú te dirijas hacia ellos, es para que tú te acerques al corazón de Dios, pero ellos son el brazo extendido de Jesús que Dios use. Tienen que formarte. Y en la formación pastoral muchas veces hay que jalarte las orejas y nadie dice amén. Y en la formación pastoral hay que ponerte límites y nadie le gusta tampoco decir amén. Y en la formación pastoral hay que llamarte a capítulo. Yo digo que tengo la gracia de Dios, el favor de Dios de haber sido muy bien enseñada por muy buenos pastores. Que en ocasiones no me gustó, no me gustó, pero me enseñaron, me definieron los límites. Y entonces, como la formación fue buena, cuando usted es enseñado en la verdad y cuando usted le enseña principios, cuando usted ve algo que se sale del principio, usted inmediatamente hace como que una de estas cosas no es como las otras, como cantábamos en Plaza Sésamo. Entonces, yo me di cuenta, sobre todo fuera de Puerto Rico, yo me di cuenta que había mucho evento al que yo iba a ministrar como mujer, en donde siendo mujer y yendo a ministrar a mujeres, quizás yo era la no recibida con tanto agrado, porque yo no iba para un desfile de modas, ni iba para un club social de mujeres, porque el ministerio de la mujer ni se trata de moda, ni se trata de clubes sociales. El ministerio de la mujer no se trata de un feminismo cristiano tampoco. El feminismo como movimiento no tiene nada que ver con nuestra fe. El feminismo es un movimiento que más del infierno no pudo venir. Como movimiento, el feminismo propone que una mujer puede ser un hombre, que puede cubrir los roles y las agendas de lo que Dios diseñó que cubrieron hombres. Eso es lo que es el feminismo. Y es lo que se mueve detrás de lo que se conoce como la famosa liberación femenina. Pero entonces yo siempre me decía, pero ¿y por qué hay que traer esto a la iglesia si a mí Dios cuando me hizo libre? Yo no necesito que nadie me libere, a mí me liberó Jesús cuando vine a Cristo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Para esos tiempos yo estaba comenzando mis estudios universitarios conducentes a mi doctorado en teología. Y precisamente por todo lo que veía, decidí trabajar el tema de la mujer. Y trabajé el tema de la mujer por 3 años
Terminé las clases primero que la tesis. Me tomó tanto estudiar, me tomó tanto sentarme con mucha seriedad a estudiar el tema de la mujer en la Biblia, a mirarla en las Escrituras, a mirarla a través de la historia y entender qué fue lo que Dios creó cuando creó a la mujer. Es porque los patrones culturales, aún dentro de la iglesia, y los patrones del mundo, aún dentro de la iglesia, han tratado de imponernos algo que se escapa del diseño. Cuando Dios nos pensó, tanto al hombre como a la mujer, tuvo un diseño intencional. ¿Qué es un diseño intencional? Es que Dios pensó cuál iba a ser el rol y qué era lo que tú ibas a llenar como hombre y como mujer antes de crearte. Y basado en su pensamiento, comenzó a trabajar contigo. Amén. Comenzó a desarrollar una idea maravillosa que hoy día es el reflejo de Él en la tierra. Porque déjame decirte, el hombre y la mujer forman el reflejo de Dios en la tierra. Amén. Entonces, cuando hablamos de eso y hablamos de la mujer, y hoy día traemos esa estructura. Yo terminé de escribir mi tesis se llama La mujer en el ministerio, ungida para servir, marginada en su oportunidad. Lo que estamos trabajando ahora para publicarlo como libro. ¿Amén? Pero de todo lo que yo estudié, yo me di cuenta que es tanto lo que nos han querido meter dentro de la iglesia como de Dios, que se escapa del principio bíblico, que ahora estamos como rescatando. Es como rescatar la imagen de la mujer, la imagen del hombre, el rol de la mujer, el rol del hombre para el cuerpo de Cristo, como Dios siempre lo intencionó, como Dios siempre quiso que fuera. ¿Sí? Me tomó mucho tiempo entender muchas cosas para agradecerle a Dios que me creó mujer. Y a la misma vez agradecer a Dios por los que Dios creó como varón. ¿Amén? Entonces, quizás desde ese espacio, hace unos meses atrás comencé a leer las Escrituras. Yo no sé usted, a mí me gusta mucho la lectura de las Escrituras. Tengo un hábito de lectura insaciable. Y tengo, pues claro, tengo mis libros particulares que me encantan. De los profetas, pues me encanta Isaías. De los poéticos, pues los salmos y los proverbios me fascinan. Pero de los libros históricos, hay gente que no pasa este libro, pero a mí me encanta este libro, que es el libro de Primera de Crónicas. Y yo me he tomado el tiempo de estudiar a muchas mujeres en la Biblia que o no se les conoce por su nombre o comúnmente no se predica de ellas. ¿Sí? Porque cualquiera predica de Sara o de Esther o de Ruth, que me encantan. Pero muy poca gente habla de Hulda. Muy poca gente, a lo mejor aquí nunca usted ha escuchado el nombre de Hulda. Hulda era una profetisa. O quizás usted no sabe quién era Asenat. Asenat era la esposa de José, el hijo de Jacob, era egipcia, africana. O a lo mejor usted no sabe quién era la mujer de la que vamos a hablar hoy, que se llamaba Sera. A mí me gusta mucho el libro de Primera de Crónicas, porque cuando comienza ese libro hablando de Adán, está hablando de toda la gente que Dios creó, y todo el que Dios dejó documentado por alguna razón en la Biblia, te habla a ti y me habla a mí. Pero cuesta que te sientes quizás escuchar su historia, ¿sí? Y en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 7, todavía del 1 al 7, lo que hay es un montón de genealogías. Y fulano tuvo como hijo a fulano, sutano, al otro y al otro y al otro, y este parió al otro y engendró al otro y engendró al otro. Es un libro de genealogías. En el libro de Primera de Crónicas te voy a pedir que vayas conmigo, capítulo 7. Vamos a leer una historia y vamos a conocer una mujer. Y hoy yo quisiera hablar bajo el tema, una mujer que se construye a ella misma.
Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Vamos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 7, y comenzamos a leer. Si te quieres poner en pie en reverencia y en respeto a la palabra de Dios. Aleluya. Comenzamos a leer en el verso número 20. Dice: los hijos de Efraín. Efraín era el hijo de José, el de Jacob, que tuvo en Egipto. Los hijos de Efraín: Sutela, Peret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo. Tuvo dos que se llamaron Taat, parecería. Sabat su hijo, Sutela su hijo, y dos Sutela también, Esther y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Verso 22. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarle. Allegándose él después a su mujer, ella concibió y dio a luz un hijo, a cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Y hoy yo quiero hablarte de esta mujer maravillosa Seera, pero para conocerla te quiero dar un trasfondo de su historia. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Bendecimos, Señor, tu presencia. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por ese consolador, por ese ayudador que nos dejaste aquí, que nos guía a toda verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, y a ese Espíritu Santo que eres tú mismo aquí junto con nosotros, le queremos pedir que abra nuestros oídos y nuestro corazón para escucharte, para aprender de ti, para aprender de tu diseño, para aprender de lo que imaginaste, de lo que viste, para aprender, Señor, que lo que tú imaginaste, vistes y creaste, Señor, lo hiciste todo bueno, lo hiciste todo perfecto, Señor. Padre, te doy las gracias y te pido, Señor, que nos enseñes tanto a varones como a varonas, Señor. Tanto a varones como a varonas, Señor, porque en el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos entender cuál fue tu idea, Señor, para rescatar tu idea de un mundo de pensamientos que muchas veces están corrompidos por las hambres que tiene el hombre en su alma. Pero nosotros queremos tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y creemos, Señor, que tu palabra nos edifica y nos levanta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Entonces, fíjese usted que en este libro de Crónicas, como les hablo, hay muchas historias, ¿verdad? Este libro comienza, si usted va al primer capítulo, el primer verso, la primera palabra en las versiones más, ¿verdad?, regulares o comúnmente usadas, comienza con el nombre de Adán, y luego durante 9 capítulos nos habla acerca de diferentes personas, los descendientes de toda esta gente del Señor. Habla de hijos, nietos, tataranietos, bisnietos, habla de a quién se casó con aquel y quién murió, y nos va dando pequeños detalles dentro de la vida de estas personas. Así que cuando vamos conociendo dentro de esta genealogía masiva algo más de las historias, vemos historias de restauración. Hay veces que en Crónicas nos enteramos de, por eso es que pasó esto en tal otro libro, porque es como que te llena los espacios de los detalles, ¿no? Te habla desde Adán hasta David, te habla desde Eva hasta Betsabé. Pero ahora en esta historia, a mí me parece interesante lo que relata esta historia. Habla de Efraín.
Efraín y Manasés eran hijos de José, el hijo de Jacob, ese que fue vendido por sus hermanos, ese que fue tirado a la cisterna, que una caravana de madianitas pasó y se lo llevó, y llegó a trabajar a la casa de Potifar en Egipto, ese que la esposa de Potifar quiso seducir y él salió huyendo, pero a causa de esto llega a la cárcel. Yo no sé cuántos de ustedes se ponen a mirar estos detalles. José tenía 17 años cuando ocurre todo esto, pasa 13 en la cárcel. Es a los 30 años que José sale de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón y se convierte en el segundo al mando en la nación de Egipto. Cosa curiosa, sin embargo, es que José se casa con la hija de Potifar. La hija de Potifar se llamaba Asenat. Eso nos empieza quizás a hablar un poco del trasfondo, porque déjeme decirle algo: usted es el acumulado de sus generaciones. Usted es el acumulado de todas esas oraciones que han venido haciendo generaciones a través de su vida. Amén. Yo digo que yo soy el producto de las viejas de mi casa que se arrodillaron a orar, y yo fui bendecida en conocer 5 generaciones para atrás. O sea, yo conocí a la tatarabuela que me llamaba Chosna. ¿Usted sabe lo que es un chosno? Una 5ª generación. Yo tuve la bendición de conocer a mi tatarabuela. Amén. Dios me dio esa bendición, y conocerla no de besita, es que me sobrevió 2 o 3 nalgas también. ¿Entiende? Entonces, yo digo que yo soy el resultado de muchas historias, no todas positivas, pero siempre, en cada generación, Dios se encargó de que un par de rodillas estuviera orando. Mire, yo quiero que usted sepa que no importa lo que haya pasado en generaciones atrás en su familia, siempre Dios ha tenido un vigía, un intercesor, un vigilante, alguien que ha doblado rodillas y que ha orado por las generaciones futuras. Entonces, a mí me habla esto de que José se puede casar con Asenat, la hija del suegro y de la suegra, que no se portaron muy bien con él. Me habla de la cualidad en José de poder perdonar para romper maldiciones que no pasen a sus generaciones. Amén. Entonces, se casa José con esta mujer. Y yo quiero que tú entiendas cuál es el significado del nombre Asenat. Asenat significa la que posee su heredad. La que posee su heredad. Y José tiene 2 hijos con esta mujer. Tiene a Manasés, que significa el que me hace olvidar, porque Egipto fue una tierra de aflicción para José. Pero también tiene a Efraín, que significa el que me hace fructificar al doble. O sea, yo olvido el dolor, pero me proyecto al futuro, fructificando y multiplicándome al doble. Y Efraín a su vez se casa y empieza a tener hijos. Así que esta mujer, Seera, es la nieta de José y es la nieta de Asenat. Amén. Entonces, fíjate que ellos están contados entre las tribus. Los 2 hijos de José fueron contados entre las tribus de Israel. Ahora no puedo entrar a explicar ese detalle, pero me sorprende que esta mujer, Seera, dentro de la descendencia de José y por ende descendencia de Jacob, se convierte en una mujer constructora, algo que no era común para ese tiempo. Algo que no era lo normal. No era normal que una mujer se formara para ser una edificadora, una ingeniera, una constructora. La Biblia le llama que construyó, que edificó ciudades. Hoy día quizás dirían que ella era o arquitecto o ingeniera civil. El tema es que no era lo común, no era la norma. Ahora bien, vamos a ver un poquito de lo que pasó con Efraín, porque fíjate que vemos que Seera era
descendiente directa, podría haber sido su hija o su nieta. El texto no me da mucha claridad por varias razones. Vamos a ver qué pasó. Empieza el texto en el verso 20 hablándome de los hijos de Efraín y me da el nombre de todos los hijos de Efraín. Ahora, parece que los hijos de Efraín eran traviesos. ¿Por qué? Porque se fueron a robarle las vacas. No a cualquiera, se fueron a robar las vacas para la tierra de Gad, a los hijos de los gigantes. Y por esta razón, dice que todos murieron. Fuerte la historia. De momento para un padre, no es como que ningún padre cría a sus hijos para que se vayan a robar nada a ningún lugar, para luego enterarse que sus hijos han sido asesinados, ultimados a causa de lo que hicieron. Y por supuesto, leímos que esto trajo gran dolor a la vida de Efraín. Y en su duelo, Efraín se acerca entonces a su esposa y dice que tiene a un hijo que se llama Bería. Y ese hijo Bería, y ahí es donde el texto no es muy claro, dice que Efraín lloró muchos días, que guardó duelo, que vinieron a consolarlo, pero que Efraín se allegó a su esposa, que ella concibe, que lo llama Bería, que significa estoy llorando, estoy triste por lo que había ocurrido en su casa. Ningún padre se prepara para él enterrar a sus hijos, no es lo normal, no es la expectativa. Sin embargo, dentro de su proceso de dolor, Efraín halla un motivo de alegría. Otra vez vuelve a ver niños en la casa. Bería es su hijo. Y luego el verso 24 nos habla de Seera. No sabemos si Seera era hija de Bería, por lo tanto nieta de Efraín, o si era hija y hermana hija de Efraín, hermana de Bería. El tema es que en la casa de Efraín, luego de un dolor muy grande, en un momento generacional, hubo una restauración. Yo quiero decirte que aunque hayan pasado cosas que quizás no era lo esperado, Dios siempre tiene un plan para restaurarte. Dios siempre tiene una idea para restaurarte. Dios siempre tiene una idea para aliviar algún dolor que haya ocurrido en tu casa, porque hay cosas que no se esperan. Yo vengo de una familia, tanto de parte de padre como de parte de madre, en donde quizás la historia no es la más correcta, no es la más divina. Yo soy el producto del pecado de mi mamá y de mi papá. Amados, y el pecado se le llama pecado. Mi papá era casado, tenía una niña, su esposa estaba embarazada. Conoció a mi mamá y se involucró con mi mamá, y mi mamá se embarazó. Así que ambos criados en el Evangelio, ambos hijos de pastores. Yo te aseguro que ni de un lado ni del otro esa era la expectativa, ni fue la formación, ni fue la crianza, pero pasó. ¿Cuántos saben que la vida es la vida y las cosas pasan? Sí, porque para mí es importante muchas veces ir a este espacio de que la vida es la vida y hay cosas que pasan dirigidas por las decisiones que tomamos, porque hay veces que sabiendo lo bueno hacemos lo malo. ¿Estamos claros? Yo necesito ver con una iglesia que tiene los pies puestos en la tierra. Que tiene los pies puestos en la tierra. Porque hay veces que entramos por esas puertas y pensamos que entramos al Disney espiritual. Y queremos irnos a agarrar de una fe que hay veces que yo la percibo casi mágica.
Sí, porque aquí en lo que cantamos 2 o 3 coritos, vemos 2 o 3 dramas, vemos la presentación de los niños, el pastor predica y me sacuda la cabeza y me ora. Yo tengo 2 a 3 horas para olvidarme de la realidad, y eso no es la fe. Tú vienes aquí a alimentarte con una palabra que te renueva las fuerzas para levantar tu esperanza, porque hay cosas reales pasando en tu casa. Hay cosas verdaderas pasando en tu casa, y tú necesitas el renuevo del suministro de Jesús para que tu fe y tu esperanza se levanten. Porque cosas suceden, pero Dios siempre está presente. Y en la vida de Efraín, aunque él había perdido a todos sus hijos, Dios estaba presente. Y de ese momento generacional se iba a levantar algo extraordinario. Cuando la noticia del adulterio de mi papá, así se llama ese pecado, y la fornicación de mi mamá, así se llama ese pecado, yo puedo hablar de esto en paz y tranquilidad, porque los dos le sirven a Cristo y son mis ovejas. Porque están restaurados, porque a mí ya no me hace daño. Cuando esto llegó, cuando esto vino, yo no era la niña deseada, yo no era la niña esperada, al extremo que a mi mamá le sugirieron en la iglesia que me abortara en la iglesia. Porque cosas pasan, porque pensamientos se tuercen, porque queremos soluciones rápidas a decisiones que tomamos sin considerar las consecuencias. Pero a la gloria de Jehová, 47 años después, mírenme, aquí estoy completita y guapa, no me falta nada. Mi mamá fue a la clínica y se hizo el procedimiento, pero a mí no me pasó nada, porque Dios tenía una respuesta en mi vida. Yo traía una restauración para una generación, y como Dios estaba presente, yo iba a llegar a cumplir la asignación que Dios me había dado, y mi asignación era para edificar, para construir. Yo creo que esa fue la asignación de Sera. Por eso, cuando yo me encuentro con ese verso en donde dice: y su hija fue Sera, y ella construyó 3 ciudades, yo quedé fascinada. Porque de donde nadie espera que venga una restauración, Dios envía un edificador. Dios envía a alguien que levanta. Dios envía a alguien que sustenta. Dios envía su palabra. Aleluya. Oh my God. Aleluya. Nadie lo espera. Nadie lo esperaba. Yo te puedo decir, nadie esperaba de mí nada. Porque cuando tú vienes en una circunstancia como esa, ay bendito, tú eres la hija, ay sí, eres la hija de, ay bendito. A mi mamá le llegaron a decir: esta es la ruina y la desgracia de tu vida. Ese fue mi primer nombre, pastor, ruina y desgracia. Y yo quiero decirte, eso en el vientre te marca. Yo era el ay bendito. Vamos a ver, yo era la vergüenza de mi familia, la evidencia del pecado. Pero ese nombre me lo dio el mundo, pero no fue el que Dios me dio. Dios me mandó a ser constructora, edificadora, reparadora de portillos. Dios me envió con una asignación diferente, como envió a esta chica Sera. Y esta mujer no solamente se da la tarea de construir ciudades, no construye cualquiera ciudades. Una de las cosas que a mí más me gusta de este libro de Crónica
es que mientras se van relatando todos los engendros, todos los nacimientos, el cronista, ¿verdad?, que pudo haber sido un hombre, como se le adjudican a Moisés, hay quienes también adjudican que una que otra historia la pudo haber escrito Sara. Pero fíjate que cuando habla de estas mujeres, cuando habla en particular de las mujeres, habla de ellas y te dan detalles que te dejan ver la grandeza que hubo en estas mujeres que Dios creó. Por eso es emocionante cuando dice que ella construye, su hija era Seera, que construye Bet-Orón la alta, Bet-Orón la baja y una tercera ciudad a quien ella le pone su propio nombre, Usen Seera. Dos ciudades les llama el mismo nombre, una la hace más arriba, otra la hace más abajo. Estaban en la ladera de una montaña. De hecho, quiero decirte que construyó también, que todavía tú vas allá y las encuentras edificadas. Eso quiere decir que ella no construyó para su presente, ella construyó para el futuro. Eso me habla de que se quedó la evidencia que el trabajo que ella hizo, lo hizo tan bien que todavía permanece en sus muros. Entonces, cuando tú miras esto y lo aplicas a ti, yo te estoy diciendo, no importa lo que haya acontecido, que quizás no haya sido tan bueno, todavía Dios te está diciendo, te puedo levantar como una mujer que edifica su ciudad. Una mujer que más que edificar una casa, construye una ciudad. Porque en una casa cabe una familia, pero en una ciudad caben múltiples familias. La mujer sabia edifica su casa. Amén. Pero yo te estoy hablando de una mujer que tiene también la sabiduría para ir más allá de los límites de su casa y hacer una ciudad completa y hablarle a sus generaciones completas. Aleluya. Y que su trabajo permanezca. Dice que construye a Bet-Orón la alta, Bet-Orón la baja, la tercera ciudad. Y cuando yo me pongo a buscar el significado de estas palabras, Bet-Orón significa la casa en donde Dios me consuela. Y yo puse una ciudad en donde Dios me consuela en el lugar alto, pero puse también una ciudad en donde Dios me consuela en el valle abajo, porque hay momentos en que Dios te tiene que consolar, en momentos de tu vida en donde te sientes que estás en lugares altos, pero hay momentos en los que estás en valles y allí también necesitas que Dios te consuele. Después dice que construye una ciudad que se llama Usen Seera. Y Usen Seera le pone su propio nombre y su nombre significa Dios me ve. Entonces ella pone una ciudad en donde garantiza que Dios siempre la va a ver, que Dios siempre la va a encontrar, porque el Dios que te ama es el Dios que te ve. Déjame decirte eso otra vez, el Dios que te ama es el Dios que te ve. En tu momento más difícil, el Dios que te ama es el Dios que te ve. Por eso a mí me fascina a la mujer adúltera en los evangelios. No sé el nombre, pero Jesús la vio. Y cuando la vio, se fue con ella a su lugar de vulnerabilidad, porque el Dios que te ama y el Dios que de tus muros se encuentra contigo en tu vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es ningún pecado, la debilidad no es un pecado. Pues si no Pablo no hubiera podido decir, diga débil, fuerte soy. Eso no se trata de un pecado, se trata de un momento de dificultad, un momento de vulnerabilidad, un momento en el que me siento que estoy expuesto.
La mujer pecadora estaba expuesta. ¿Por qué estaba expuesta la mujer pecadora? Porque todo el mundo, mientras ella está tirada al suelo, todo el mundo tiene piedras en la mano para acusarla y señalarla. ¿Usted nunca se ha preguntado en dónde estaba el tipo? Porque si ella adulteró fue con alguien. ¿En dónde estaba el tipo? ¿Por qué no estaba en el piso con ella? ¿Por qué las piedras eran para ella nada más? Y sabemos que hay unos temas de la ley, pero el adulterio era adulterio para los dos lados. Sin embargo, a mí me gusta que Jesús llega y la ve a ella y se tira al suelo, y desde el suelo, desde donde ella estaba, desde su vulnerabilidad, desde el espacio en donde todo el mundo la señalaba, él hace una pregunta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como nadie pudo, porque es bien fácil cuando yo tengo la piedra en la mano para tirársela a otro, pero no cuando tengo que dirigirla donde yo mismo. Y la gente se pregunta, claro, yo escucho una persona, una mujer, una vez escuché decir, claro, pero Jesús no la juzgó. Y yo le dije a ella, ¿y quién te dijo que no la juzgó? Claro que la juzgó. Lo que hizo fue que no la sentenció. ¿Dónde están los que te acusan? Se habían ido todos. Después le dijo, vete y no peques más. Él la juzgó. Lo que no hizo fue sentenciarla, porque el Dios que te ama es el Dios que ve tus muros, es el Dios que ve los muros de tu vulnerabilidad, es el Dios que ve tus muros cuando tu muro y tu pared quizás tiene una grieta, pero ese Dios te ve. Y cuando te ve, ¿sabes lo que hace? ¿Sabes qué yo aprendí cuando fui a visitar Becorón y usé Chera? Porque los dos existen. ¿Sabes lo que aprendí? Que cada vez que un muro se debilitaba, en lo que se enforzaba y reenforzaba el muro, se construía un puente para irte a la ciudad que estaba segura. Porque una mujer que construye sabe también hacer puentes para ayudar a otras. Una mujer que se edifica, una mujer que se construye, no está señalando a ninguna otra mujer, a ninguna otra madre, ni los hijos de otra madre. Lo que hace es que construye muros para que lo que esa mujer que está en un momento de debilidad puede reforzar su muro, esa mujer puede estar segura en un lugar, en una ciudad protegida, en donde oran, en donde interceden, en donde la cuidan. Amén. Porque Dios que te ama es el Dios que te ve. Cuando yo miro a esta mujer Seera y pienso pensar en ella, pienso decir qué la pudo haber motivado, qué la despertó, qué inició en ella, cuál fue la ignición que despertó una chispa para que ella supiera que tenía que hacer algo más grande. Porque al final del día la expectativa era que ella se casara, tuviera hijos y solo edificara su casa, pero ella entendió que ella tenía algo más que hacer. ¿Será posible que Dios te haya motivado a ti a hacer algo más, a hacer algo más grande? Porque tú no construyes una ciudad sin planificación, sin preparación. Tú no construyes una ciudad sin primero lanzarte a ir a explorar el lugar en donde vas a construir. Tú no construyes algo que primeramente no lo ves en un sueño, en una visión. Nosotros no podríamos hacerlo. Tú no construyes una visión, muchas veces tú no construyes una visión sin que venga oposición aún de la gente que tú amas. ¿Usted sabe cuántas veces la gente que me ama, y hablo de mi núcleo más cercano que es mi familia, me han dicho, tú estás loca? Ya yo me acostumbraron. Cuando yo vine donde mi mamá, y mi mamá ha estado al tanto de todo lo que Dios ha hablado en mi vida.
por 47 años. El día que me ordenaron pastora y profeta, ese día mi mamá estuvo conmigo y ese día mi mamá me decía, cuando escuchó la palabra, decía, Dios mío, qué palabra Dios te ha dado. Y cuando la palabra empezó a cumplirse, déjeme decirle algo de lo profético. La naturaleza de lo profético parte de la premisa de que cuando Dios te da una palabra, tú vas a volver a su corazón a indagar más. Lo profético necesita que tú regreses al corazón de Dios. Lo profético no es una fortuna, no es algo que te predicen, no es algo que te dicen para que tú no hagas nada y te sientes esperar. Lo profético requiere que tú regreses al corazón de Dios. Y como requiere que tú regreses al corazón de Dios, intenciona que hay una parte que te corresponde a ti y hay una parte que te corresponde a Dios. Yo siempre digo que lo posible me toca a mí y lo imposible me toca a Dios. Lo profético necesita eso. Amén. Usted se alinea y de la manera que tú te alineas es en el corazón de Dios. Por eso hay tanta gente frustrada diciendo, Dios me habló y no se ha cumplido. ¿Te alineaste? ¿Volviste al corazón de Dios? Ah, pero es que Dios me habló y no va a cambiar su palabra. Eso no es lo que yo leo en Jonás. La profecía de Jonás fue una sola frase. En el capítulo 3 de Jonás, lea bien su Biblia. Jonás peleó 2 capítulos con Dios hasta que se lo echan a la borda, se lo traga un pez, lo escupe en la playa. Jonás es un profeta escupido. Lo escupen a la orilla de la playa. Y dice la Biblia en el capítulo 3, lean en su casa para que vean que no le miento, que de un lado al otro de Nínive habían 3 días de camino. Y todo lo que Jonás tenía que profetizar, todo lo que Jonás tenía, la única palabra profética que dio Jonás era, en 40 días voy a destruir a Nínive. Eso era todo. Eso era todo. No había más nada. Si te preguntas por qué Jonás peleó tanto con Dios por no ir a dar una palabra a Nínive, es una razón emocional, razonable. ¿Tú sabes por qué Jonás no quería dar una palabra en Nínive? Porque los ninivitas habían matado a sus padres. Él tenía un problema con eso en su alma, en su corazón, como lo hubiera tenido cualquiera de nosotros. Eso lo aprendes leyendo las crónicas. Ese era el problema que él tenía con Dios. Pero lo que Dios quería hacer en Nínive era parte de la situación emocional del profeta. Te pregunto, ¿a Nínive la destruyeron? ¿Verdad que no? ¿Se cumplió la palabra? No se cumplió. La palabra era, te voy a destruir en 40 días. No se destruyó en 40 días. ¿Por qué? Tienes que terminar de leer el capítulo completo hasta el final. Dice que el rey de Nínive y los ninivitas fueron a la presencia de Dios y se arrepintieron. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió. La mano de Dios cambia en el proceso de una palabra profética cuando tú te acercas a su corazón. Entonces, ¿cuántas palabras Dios te ha dado a ti, mujer, para algo grande? ¿Cuántas me dio a mí? Yo recuerdo que yo me empiezo a alinear con la palabra cuando de momento yo le dije un día a mami, la única que no entiendo me la dieron a los 20 años. A los 20 años en un retiro de la Confra en la universidad. Qué buenos esos tiempos de la universidad. Qué bueno. Eran buenos. Cuando yo era peludo como aquel. Yo tenía una maranta así como es, sí, tú mismo. Así era mi maranta. Aquello no veía cepillo ni peinilla.
Solamente la pollina, la ola aquí con mucho ajuané. Y lo demás era aquella maranta. No se rían que 2 o 3 aquí se peinaron así también. Que no te dejes criticar de nadie. Que 2 o 3 aquí se peinaron igual. Una ola aquí. Y entonces la pollinita aquí al frente, con mucho spray. Yo lo hice. Y yo recuerdo que a mis 20 años, el Señor me da una palabra en un retiro de la confra, usa un profeta, Eric Núñez, no sé, hace años que no sé de él, no sé si todavía vive. Y me dice, Jessie, África te va a amar. Y yo me emocioné. Porque yo me sentía la más negra de todas. Para mí que no había nadie más negro que yo. Y como tenía así el pelo rizo, porque esto ahora es a fuerza de plancha y queratina y estos inventos, ustedes saben. Ahora negamos la abuela. Pero yo recuerdo que yo me emocioné porque yo decía en mi juventud, a mis 20 años, cuando estaba de moda, que tú lo que cantabas era una escalera que Jacob veía. Y a son de pandero y toda la cuestión, para mí que Dios, yo decía, Dios es prieto y es bonito. Y tiene afro y se pone un grinche. Porque yo crecía cuando el tiempo del grinche. Aquí. Eso yo decía. Y yo me emocioné porque yo decía, Señor, por fin se me va a dar ir a África. Yo soñaba con África. Y yo recuerdo que yo hice todo lo posible. Para ese tiempo ya yo hacía misiones, ya yo viajaba, ya yo salía. Y nunca se me daba. Yo traté de todas las maneras posibles de montarme en un viaje misionero a África y no se me daba. Y yo empecé a cuestionarme, ¿seré yo? ¿Seré que yo habré escuchado mal? ¿Será que el profeta se equivocó? Y yo no entendía que ese proceso requería una alineación que me tomó 27 años. Pero yo recuerdo cuando yo le dije a mi mamá, mami, Dios me dijo que yo iba para África. Y mami, que me ama mucho, que me apoya mucho, que me respalda mucho. Y mi abuela también, que me respalda mucho, que me ama mucho. Me dijeron, nena, África está un poquito lejos. Yo creo que estate tranquila, que tú viajas a todos los Estados Unidos, tú viajas a Centro y Sudamérica y el Caribe. Vamos a quedarnos para este lado del mundo, que esto está mejor por acá. Pero yo dije, mami, es que a mí Dios me dijo que yo iba para África, que África me iba a amar. Dios me lo dijo, yo lo creo, yo no sé cómo va a ser. Y yo conozco uno de mis apóstoles, el apóstol Juan Ramón Agosto, tiene iglesias por allá. Siempre que trataba de montarme con él, no podía. Y dice, ¿será posible? Eso fue hasta el año 2017 y con especificidad, el fin de semana antes de María. Yo estaba en Nueva York, María venía para Puerto Rico y yo estaba en Nueva York. Cuando yo llego a Nueva York a hacerle un favor a un amigo pastor, Jesse, se me colgó uno de los ministros de este congreso, por favor, tú lo cubres, claro, voy. Y llego allá, cuando yo llego allá me doy cuenta que la hija de doña Irma y la nieta de doña Paquita era la única boricua y todos los demás recursos eran africanitos. Ese fin de semana entendí que no era tan negra como yo pensaba. Ese fin de semana me di cuenta. Y se establece la primera conexión real que Dios preparó para mí. Vengo a Puerto Rico a enfrentarme a María, pierdo la conexión y yo dije, pero ¿cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que esto suceda? No les tengo que contar todo el proceso de recuperar conectividad, de recuperar comunicación, lo difícil que fue. Y yo pensaba que una vez más África se me había escapado de las manos hasta que cambió el año 2018. Y en el momento que yo menos lo esperaba, en marzo, recibo una llamada desde África y me dicen, vamos a irte a conocer a Puerto Rico, vamos a ir a conocer a tu iglesia a Puerto Rico. Y llega aquel avión lleno de africanitos. Y yo dije, ¿qué hace esta gente aquí? Y esa gente vino desde África. Usted pensaría que de unas condiciones muy paupérrimas, y de hecho las tienen. Pero ellos vinieron aquí, trabajaron 6 meses, ahorrándose todo lo que podían y lo que no podían para venir acá, para venir a construir casas, para venir a levantar
edificaciones, para venir a edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces ahí el Señor me dice, esta es tu conexión, empieza. Ellos no me pueden llevar, financieramente no me podían llevar. Así que empieza el proceso de Dios conmigo para levantar la fe, y era mucho financieramente porque era pasaje, visa, vacunas, estadía. Era mucho dinero. Pero el Señor me dijo, yo te di una palabra, ¿tú lo crees? Yo te di algo para que edificaras, yo te di una ciudad para que la edifiques. ¿Tú lo crees? Y yo le dije, yo lo creo, pero mi familia estaba opuesta porque tenían temor. Yo iba para un lugar que estaba poblado mayormente con musulmanes, donde la mujer no es vista con buenos ojos, y encima una mujer con ministerio soltera. Pero empezamos el proceso. Fui al médico, el primer reto, ponte 15 vacunas, no una ni dos, 15. Eso no fue bonito, pastor. Eso no fue bonito. Mire, estoy tan inmunizada que estoy segura que el diablo no se me pega. En mi certificado de vacunas dice, ni el infierno puede contigo. Estoy clara. En vacunas nada más, $5,000. Solo vacunas. Pasaje. Pero entonces en el tema de las vacunas mando a hacer la visa al consulado de Nigeria en Nueva York. En lo que mando a hacer la visa, que costaba casi $500, me falta una vacuna, y por la emergencia de María no había stock en Puerto Rico para esa vacuna, así que me la tenía que poner en los Estados Unidos. Así que tengo que incurrir en un segundo pasaje para ir a los Estados Unidos a ponerme una vacuna, y mira, en el proceso, cuando ya tengo todos los arreglos, cuando ya Dios hizo milagros, salió dinero de yo no sé de dónde, pero mi cuenta se quedó vacía en cero, poquito. Yo salía para Puerto Rico, para los Estados Unidos, para tomar mi vuelo a Nigeria. Yo salía el 16 de agosto. Y el 13 de agosto, me llaman del consulado de Nigeria en Nueva York y me dice, no le vamos a aprobar la visa a no ser que usted esté aquí mañana a las 9 de la mañana, porque le tenemos que tomar una foto y sus huellas digitales. Y yo dije, ¿usted quiere que yo consiga un pasaje para Nueva York de hoy al mediodía para mañana a las 9 de la mañana? Yo no tengo dinero para eso. Pues usted no va para Nigeria. Y ahí viene mi mamá a consolarme, porque yo caigo de rodillas a llorar. Señor, yo no entiendo, ¿qué es esto? Y viene mi mamá, como una mamá que va a consolar a su hija. Jessie, a lo mejor no es el momento. Y yo recuerdo que yo miré a mi mamá y yo dije, no, yo te quiero mucho, mami, yo te amo, pero a mí Dios me habló de este viaje. Yo sé, este es el momento. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé ahora. Yo te amo, pero yo le creo a Dios por encima de ti. Yo voy a ir a edificar mi ciudad en África. En ese momento me entró una llamada de Argentina y me dicen, Jessie, yo no sé qué está pasando contigo ahora, pero hemos visto del país de África salir un lazo dorado, y ese lazo dorado te enlazaba en Puerto Rico, te llevaba a Nueva York, te llevaba a la Florida, te regresaba a Nueva York y luego te alaba hacia el corazón del continente africano. Yo no sé qué está pasando, pero vas a llegar a África. Inmediatamente se cuelga esa llamada, me llama una pastora, una buena amiga pastora en el pueblo de las Piedras, y me dice, Jessie, yo no sé qué está pasando, pero Dios me dijo que te tenía que comprar un pasaje a Nueva York y que cuesta $800. Ven a buscar el dinero. Y yo llegué a Nueva York, me recogieron en Nueva York, gente que yo no contacté, amigos pastores, que me dijeron, Dios me dijo que viniera a recogerte y que hospedara en mi casa. Dios me dijo que mañana a las 9 de la mañana te llevará al consulado. O sea, yo me fui para Nueva York sin nada. Mi mamá se quedó grave.
Pero ¿sabes qué? Yo voy detrás de la construcción de una visión y de un sueño. Porque a mí Dios me mandó a edificar algo. Dios me envió a construir algo. Y yo creía en lo que Dios me había hablado para esa nación, para ese lugar. Y de momento, allá en el consulado se pone difícil el cónsul. Me dice: usted está tarde, su vuelo sale la semana que viene, todavía le falta una vacuna, nosotros no le podemos dar la visa y no hay manera de expeditarla. Y yo lo miré, ahí ya yo tenía coraje y me habían apretado el botón de boricua. Ahí sí, pastor, me apretaron el de África en Puerto Rico. Y mire, a mí Dios me dijo que su nación me iba a amar. Yo soy una bendición para su tierra. Yo soy una respuesta. Yo soy una solución. Yo soy un regalo. A mí no me importa lo que usted tenga que hacer. Yo voy porque yo voy a edificar. Porque yo soy una mujer que se ha construido para construir. Y me fui y lo dejé con la palabra en la boca. Me monté en otro avión, llegué a la Florida, me pongo la última vacuna, me firman el certificado y me dicen: hoy es 22 de agosto, tú sales el 24 de agosto para llegar el 25 a África. Se supone que tú esperes 10 días con la vacuna para poder llegar a África, pero como sabemos que te pueden dar algún problema, aquí tienes la carta que dice que estás vacunada y aquí tienes los medicamentos por aquello de cubrirte. No debes tener ningún problema. Y yo le creí, pero le dije a mi amigo en África: pastor, yo necesito que oren porque tengo esta situación. Yo voy a llegar, pero tengo esta situación. Y él me dijo: no te preocupes, Jessy, yo tengo un amigo que trabaja en el aeropuerto. Él te va a ir a recoger a la puerta del avión y te va a ayudar. Y yo dije: gloria a Dios. Así que me monto en el avión y muchas cosas pasaron. No te puedo dar todos los detalles. Pasaron tantas cosas. Fue tan difícil, pero ¿sabes qué? Yo tengo una visión, yo tengo una idea, yo tengo algo, tengo un sueño, tengo un drive, voy a construir, voy a hacer algo importante. Yo no puedo dejar que nadie se me meta en el medio. Y me monto, llego allá, y cuando llego allá, el pastor me había dicho: si te ofrecen, si te piden dinero para privarte, para dejarte pasar, no le des dinero a nadie, porque si le das dinero el primero, le tienes que dar dinero a todos. Y yo le digo: no hay problema, yo voy sin dinero. ¡Un problema! Y cuando llego, presento el certificado con el pasaporte. A todo esto, yo recojo el pasaporte, me habían dado la visa, yo no sé, yo ni lo miré, yo me monté en un avión ya. Doy el certificado de vacuna y inmediatamente ella me dice: usted se puso esto hace 3 días. Y yo dije: ajá, aquí tiene la carta, aquí tiene los medicamentos. Y ella me dice: se supone que yo no la deje entrar, pero si usted... Y yo le dije: pues pide ningún, porque no tengo. Y ella me dice que me va a llevar al cuartel del aeropuerto. En eso, yo veo que por el lado izquierdo de aquel lugar del pasillo sale un hombre negro, mire, lo más negro que yo he visto en mi vida. Guapísimo, era guapísimo, pero si no sonreía no se veía. Y yo decía: Jesucristo. Y él se sonríe conmigo muy amable, yo me sonrío con él y me emociono. Y él mira a la oficial y le dice: mire, ella tiene entrada diplomática y anda conmigo, déjela pasar. Este es el amigo del pastor, aleluya. Y yo le digo: sí, es verdad. Vámonos. Y cuando pasamos, él coge mi mochila, se presenta, me dice su nombre. Me dice: yo soy Damilola Olwa Toyimbo. Me lo aprendí bien. Ay, qué bueno conocer. Ay, gracias por salvarme. Me dice: no hemos terminado. Ah, no, ¿qué falta? Nos falta inmigración. Oh, ok. Cuando yo llego a inmigración, yo entrego mi pasaporte que yo ni había mirado.
Yo llego a inmigración, entrego el pasaporte y el oficial de inmigración me mira, lo mira a él y le dice, ¿quién es esta persona? Y yo le dije, pues lo que usted ve ahí, yo soy Jezabel Rivera Ortega de Puerto Rico. Me dice, sí, pero ¿qué hace usted? ¿Qué es usted? Y yo le dije, ¿por qué usted pregunta? Y me dice, porque usted le dieron una visa de 10 años como diplomática y usted pidió una visa de 3 meses como visitante. Me dice, bueno, pues yo no sé, el consulado te dio esa visa, pero que se la dieron de un día para otro, eso es imposible. En eso, el varón que andaba conmigo le dice, pues, anyway, ¿la tiene puesta? Pues dale el paso, acá y ponchale el pasaporte que la tengo que ayudar. Me ponchan el pasaporte, entro como diplomática, recogemos las maletas y él me dice, tengo que dejarte a ti porque tengo que ir a ayudar a otras personas que también están llegando, pero cuando pases por aquella puerta, aquella dama te va a tratar de parar, pero Dios te va a dar una palabra en lo que camines de aquí para allá para ella. Cuando ella te pregunte qué tú tienes para ella, dile lo que Dios te dio para ella. Pero ya yo estoy feliz, ya yo voy con mis maletas en el carrito, ya yo estoy saliendo. Ay, Señor, gracias. Y efectivamente aquella dama me detiene. Aquella dama me pregunta, ¿y qué usted tiene para mí? Y me hace el gesto de que le dé dinero por no abrirme las maletas. Y yo le dije, bueno, a mí el Señor me dijo que lo que yo tengo para ti es una oración y una invitación del Espíritu Santo a que te arrepientas porque eres hija de pastor con un llamado pastoral y estás huyendo de la voluntad de Dios. De aquella vida se reconcilia con el Señor allí, le devuelve su corazón a Cristo, me abraza y me dice, vete, que tú fuiste la enviada del Señor de este día. Cuando yo llego afuera, el pastor me recibe, me abraza y me dice, qué bueno que pudiste salir, estábamos orando por ti. Y yo le dije, pero gracias por enviarme a su amigo. Y él me dice, yo no te envié ningún amigo, él no vino a trabajar hoy. Y yo le dije, claro que sí vino, se llama Damilola Oluwotoyinbo, ¿verdad que sí? Mire, es aquel que está allí, cuando lo voy a señalar no lo veo, pero se llama así, y es alto, y es grande, y sonriente. Y él me dice, no, ese no es mi amigo. Y yo le dije, ¿quién es? Pero me lo dice con lágrimas en los ojos y me dice, Damilola Oluwotoyinbo, en Igbo significa el ángel de Jehová. Entonces, cuando tú vas a construir la visión de lo que Dios te dio, Dios va a detener a tus enemigos en los muros de tu ciudad. Y voy a terminar con esto. La ciudad que construyó Seera, la ciudad que construyó esta mujer, era una ciudad tan extraordinaria que precisamente eso fue lo que sucedió. Quiero que vayas conmigo al libro de Josué, capítulo 10, y vamos a leer de los versos 10 al 13. Y con esto vamos a terminar en el día de hoy. Aleluya. 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 Josué capítulo 10 y versos del 10 al 13 dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué pasó aquí? Y con esto termino. La edificación que hizo esta mujer Seera de las ciudades de Bet-Horón, la alta y la baja, los hizo en el valle de Gabaón.
Y en el momento, en Josué capítulo 10, cuando los amorreos van a enfrentar a los israelitas, comienza una batalla en donde conocemos esa ilustre, esa célebre frase que Josué pide al sol que se detenga en Gabaón. Pero aunque Josué le pide al sol que se detenga, antes de ese proceso, antes de ese evento, los amorreos estaban aniquilando a los israelitas y ya estaban cansados. Ya estaban debilitados. Pero en el momento en que estaban debilitados en aquel valle frente a la ciudad de Azeca y Maceda, que era Bet-Horón, la palabra dice que cuando los hijos de Israel estaban cansados, Dios empezó a perseguir a los amorreos con piedras de granizo desde el cielo. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir lo siguiente: cuando tú construyes los muros de tu ciudad en el lugar correcto, cuando tú edificas como mujer y te construyes a ti misma como mujer desde el espacio correcto y haces las cavidades profundas para que tu edificio y tus muros sean altos, el día que tus enemigos vengan frente a ti, Dios va a pelear por ti desde el cielo. Dios va a pelear por ti desde el cielo. Dios, si tiene que enviar piedras del cielo, las va a enviar, pero va a acabar con tus enemigos frente a los muros de tu ciudad. Amén. Termino con esto. En el año que ya llevo viajando a esta nación, Dios me ha regalado ya la oportunidad de levantar 2 congregaciones. Porque a mí Dios no me llevó a África a limarme las uñas y a pintarme los pies. Me llevó a levantar, a edificar ciudades para otros, ciudades en el espíritu, casas espirituales. ¿Y sabes qué? Los enemigos han querido aniquilarnos, pero frente al muro de nuestra ciudad está nuestro nombre y Dios nos ve. Amén. Entonces, hoy yo vine a decirte a ti, mujer, es tiempo de que construyas tu ciudad. Es tiempo de que identifiques esas cosas que te han limitado por tanto tiempo y le creas a Dios para hacer una cavidad profunda y empezar a edificar. Se construye primero hacia abajo, para luego levantar un muro alto. Entre más alto el muro, más profunda tiene que ser la edificación. Eso habla de que tienes que trabajar con tu mujer interior para entonces que salga hacia afuera ese diseño de Dios precioso. La palabra que Dios usa para hablar de edificar es baná. Y baná significa la que construye un muro alto que Dios ve. Amén. La que construye un altar, la que construye una edificación fuerte. Amén. Yo quisiera pedirte que inclinaras tu rostro en esta mañana, ya tarde. Aleluya. Quisiera pedirte que en este momento